electoral. Vamos a hablar en estos momentos con Esteban Ron, decano de la Facultad de las Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de ESSEC en Ecuador, también abogado constitucionalista, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, Carmen, a las órdenes. Doctor, mi primera pregunta es, me gustaría saber su perspectiva sobre lo que hizo el presidente Guillermo Lasso como abogado constitucionalista. ¿Fue constitucional o no la medida de Guillermo Lasso para usted? La medida de Guillermo Lasso es absolutamente constitucional, Carmen. De hecho, el artículo 148 de la Constitución del Ecuador lo establece dentro de las prerrogativas funcionales del presidente de la República, siempre y cuando tenga unas causales en específico. Presidente Lasso, dentro de las 3 causales que existen en la Constitución para activar el mecanismo de muerte cruzada, una requiere un prerequisito de control constitucional, no la activó por ese motivo, sino que utilizó el motivo de la grave crisis política y conmoción interna. Sí, está dentro de las prerrogativas, se ha criticado mucho, hay que decirlo, que lo haya activado como un mecanismo para no ser destituido y censurado vía juicio político, ¿sí? Porque lo activó en medio de dicho juicio político. Así es, Carmen. ¿Y sabe por qué le pregunto, doctor? Porque se están haciendo muchas comparaciones con el Perú, con lo que pasó con el expresidente Pedro Castillo Terrones. Y hay que decirlo también al auditorio, lo que hizo el expresidente Pedro Castillo Terrones no fue constitucional. Aquí las constituciones son diferentes, eso hay que entender. Las actuaciones son diferentes, los contextos son diferentes. Es importante también mencionar, como usted lo acaba de acotar, es que lo hizo el presidente Guillermo Lasso en medio de un juicio político. En medio de un juicio político muy polémico, también hay que mencionarlo. Ahora, entramos en materia acerca de estos plazos, teniendo en cuenta también esa perspectiva de usted. A ver, ¿qué piensa? Porque ya incluso desde el correísmo están diciendo que estos plazos son insuficientes. ¿Cómo se maneja el tema también de la interna, ¿no? De la decisión de cómo seleccionar a los precandidatos en el Ecuador en una situación normal y ahora en esta situación sui generis diferente, ¿cómo se podría manejar y cómo puede ser también legal para que todo sea un proceso correcto? Excelentes preguntas las que usted formula, Carmen, y voy a tratar de ser lo más explicativo posible. En primer lugar, el tema de los plazos y fechas para las elecciones son inamovibles. De hecho, en la aplicación del propio artículo 148 de la Constitución del Ecuador, se establece que una vez activada la muerte cruzada, ¿sí?, el Consejo Nacional Electoral obligatoriamente y so pena de una destitución debe convocar las elecciones en un máximo de 7 días. El día de ayer el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el calendario, aprobó el presupuesto y el día de hoy, en horas de la noche, 24 de mayo, fecha además cívica en el Ecuador de rendición de cuentas del primer mandatario, serán convocadas las elecciones. ¿Pero qué establece además el código de la Constitución de la República y el Código de la Democracia ecuatorianos? Establece que las elecciones tienen que realizarse en un máximo de 90 días, es decir, es un plazo inamovible y serán las capacidades operativas, las del Consejo Nacional Electoral, las que adecúen estos tiempos. Se ha criticado mucho por parte de las organizaciones políticas que los tiempos sean tan cortos y que el Consejo Nacional Electoral los debería ser más extensivos. Pero recordemos que tenemos un candado interno. ¿Cuál es este candado interno, Carmen? Que la ley establece plazos específicos para las reclamaciones e impugnaciones que se pueden dar en el ámbito electoral. Y esos son inamovibles, ¿sí? Entonces, en virtud de conjugar los 90 días especificados en la Constitución de la República del Ecuador para que se hagan las elecciones, más los plazos internos, principalmente de reclamaciones o impugnaciones, tenemos esta variopinta o calendario. Lo que hay que resaltar, y que ustedes acertadamente tienen el dato, es que va a ser una campaña muy corta, ¿sí?, de apenas 9 días, una inscripción de candidaturas de apenas 13 días, y los ejercicios de democracia interna, y con esto contesto tu segunda pregunta, tienen 16 días las organizaciones políticas para ejecutarlo. Súper express. El Ecuador... Es decir, Super Express. Exactamente. Super Express. Y eso podría decirlo también para el auditorio, explicando un poco, hasta podría ser a dedo, porque aunque muchos también ya se autoconvocaron, ¿no?, para este partido estelar que va a tener electoral Ecuador, ¿no?, y muchos ya se están proponiendo a sí mismos en los medios de comunicación. Entonces, podríamos tener una perspectiva, una mirada de que incluso, bueno, ya que usted desea, vamos a una alianza aquí, vamos a reunirnos, un diálogo que sea súper rápido, lo proponemos y ya está. Va a tener que ser muy expreso
siempre es, Carmen, el Código de la Democracia Ecuatoriano, la ley que rige el tema de organizaciones políticas, establece 3 tipos de elecciones internas o primarias. Las primarias abiertas, donde cualquier persona puede elegir a sus candidatos. Los ciudadanos ecuatorianos se han ejecutado en Ecuador una sola vez por parte de Revolución Ciudadana Rafael Correa en los inicios de la época de Rafael Correa. Tenemos las elecciones internas cerradas, donde solo adherentes, llamémoslo así, militantes formales de partidos y movimientos políticos pueden votar, de muy difícil ejecución en virtud de los tiempos que tenemos. Finalmente tenemos las elecciones representativas, es decir, lo que tú señalabas, Carmen. Dirigencia, ¿sí? La dirigencia es la que selecciona. Se reconocen acuerdos previos para la dirigencia, pero finalmente viene a ser un acto posiblemente arbitrario. Además, pongo un plus acá. El reglamento interno del CNE, de Democracia Interna de Organizaciones Políticas, faculta que las organizaciones políticas puedan hacer los procesos vía telemática, es decir, con interconexión. Conectarse, te pongo un ejemplo, la dirigencia nacional de una organización política, las provinciales y así seleccionar e inclusive controlar el auditorio. Entonces, sí va a ser bastante arbitraria esta selección, pero con esto cierro la intervención. En el momento del clivaje político que vivimos en el Ecuador, las organizaciones políticas le deben muchísimo al elector. Y que las organizaciones políticas empiecen a seleccionar a candidatos invitados sin trascendencia política, sin carrera política, con nula experiencia y que además tengan algún tipo de deuda hacia los ámbitos de transparencia y los estándares de cumplimiento democrático, creo que le van a quedar debiendo mucho al país. Así que las organizaciones políticas están vigilantes de los candidatos que puedan proponer, Carmen. Y sobre todo también insisto en el tema de las alianzas, ¿no? Aquí también tuvimos a Yacu Pérez y nos decía pues efectivamente que había alcanzado algunas alianzas, que ya se estaba hablando, que lo iba a comunicar si es que realmente se lanzaba la candidatura, como muchos también ya lo están haciendo en algunos medios de comunicación. Doctor, en ese sentido, a ver, teniendo en cuenta esta explicación de cómo podría ser o va a ser, porque definitivamente los plazos son muy escasos, ¿no?, de esta democracia interna representativa, qué difícil va a ser también para el pueblo ecuatoriano tener que elegir y tener que poner sobre análisis cada una de las propuestas durante una campaña electoral que empieza desde el 8 al 17 de agosto. ¿Cómo conocer todos los puntos o todos los aspectos programáticos que van a definir los candidatos? O sea, estamos hablando también de una campaña electoral que va a dar tiempo para reconocer quién podría ser la persona que pueda cohesionar o generar un poco de alivio en esta crisis interna del Ecuador. Hay que señalar 2 cosas. La campaña electoral va a ser cortísima. Sí. En ese sentido, la trascendencia del conocimiento va a generar una corresponsabilidad muy alta hacia el elector para que éste haga o hagamos como ecuatorianos una inteligencia política de las personas. Lamentablemente, y voy a ir con los 2 espectros, en el tema de candidatos, cuando nosotros evaluamos, inclusive la teoría de la ciencia política habla de que nosotros hacemos una triple evaluación como electores, de la persona, del jefe político de una organización política y del estadista, ¿sí? Obviamente se van a reducir estas opciones y creo que se va a hacer una evaluación principalmente de carácter personal en virtud de la tan lacerada inconveniencia o tan lacerada estabilidad que tenemos de las organizaciones políticas. Y en segundo lugar, Carmen, los candidatos deben presentar planes de gobierno. Exactamente. ¿Sí? Y según el Código de la Democracia, los planes de gobierno requieren 3 requisitos. En primer lugar, un análisis situacional. En segundo lugar, una planificación plurianual de lo que quieren, a lo que quieren llegar. Y finalmente, el establecimiento de objetivos y metas programáticas. Ahí, doctor, permíteme solamente hacer un paréntesis. Esa entrega de planes de gobierno se da durante la inscripción de las candidaturas como tal, es decir, yo me voy a presentar, aquí está mi plan de gobierno. En todo caso, para la campaña electoral que tiene del 8 al 17 de agosto, tienen la posibilidad de desarrollar eso ya para la ciudadanía. Sí, Carmen, es un requisito sin el cual no se puede dar la inscripción
de la candidatura, ¿sí? Vamos a ver 3 niveles de planes de gobierno: el del binomio presidencial, el de asambleístas nacionales y el de asambleístas provinciales. ¿Pero a qué me refería con el tema del plan de gobierno? Tú no puedes hacer un plan de gobierno para un periodo presidencial de aproximadamente entre 14 y 18 meses. Así Va a es. tener que ser un plan gubernativo, un tema de agenda setting y priorización de necesidades en el Ecuador y cómo se las va a solventar. 3 necesidades básicas: seguridad. En el Ecuador, como ustedes deben conocer, estamos bastante complicados en esa materia. Reactivación económica y empleo. Entonces es un plan gubernativo, no viene a ser una prospectiva. Ahora, el plan de gobierno, Carmen, ¿qué es lo que pasa con esto? Aparte de los 3 puntos señalados, el plan de gobierno es un mecanismo de fiscalización a futuro por parte de los electores. Es decir, un incumplimiento del plan de gobierno puede venir en una revocatoria del mandato. ¿Sí? Esa es la parte fiscalizable. Ahora, ¿cuál es la dinámica con las elecciones? Yo presento un plan de gobierno y en las elecciones yo desarrollo mi plan de campaña. Ojo con un tema. ¿Qué es lo que pasó con el presidente Guillermo Lasso? Plan de gobierno creando oportunidades. 8 objetivos, cientos de metas y mucha más retórica. Pero en el momento de la campaña electoral, principalmente con el balotaje, se hicieron ofrecimientos exacerbados de campaña, ¿sí? Que no son fiscalizables a través de los procesos de democracia directa, como por ejemplo la revocatoria del mandato, pero que sí te generan una convulsión de carácter político-social a efectos de la reclamación ciudadana. Totalmente. Y al no tener en Ecuador, y eso les pasó en Perú, un contrapoder legislativo, ¿qué es lo que sucede? El poder fáctico de la ciudadanía emerge y empiezan las reclamaciones. Gran riesgo en este tipo de elecciones extraordinarias, Carmen. Eso es muy importante lo que usted acaba de comentar, ¿eh? Y sobre todo también la forma de cómo se va a abordar la problemática tan compleja de Ecuador y lo que ha llevado también a esta situación, a este punto de inflexión, a este cambio, básicamente esta muerte cruzada, la decisión de Guillermo Lasso, y cuáles van a ser los puntos que van a definir cada uno de los ahora precandidatos. Se podría decir precandidatos porque algunos no han oficializado, están en conversaciones también con otros partidos políticos para generar alianzas. Eso es importante también decirlo. Estamos en los plazos, nosotros vamos a seguir con este tema porque evidentemente la campaña electoral va a ser tan pero tan diferente, con matices incluso, donde la ciudadanía va a tener que leer ese plan de gobierno y ver la forma de cómo votar, porque aquí, claro, también es una campaña, doctor, y aquí el carisma, la personalización, el individuo como tal, el personaje como tal pesa mucho, y eso también es importante decirlo. No se leen los planes de gobierno, no sé en Ecuador, pero aquí en el Perú muchas veces los planes de gobierno no son leídos, las votaciones o las elecciones se eligen a última hora, y eso también es importante decirlo, a una corresponsabilidad, usted decía, de todos los ciudadanos, porque finalmente nosotros somos los que votamos. Yo quiero preguntarle, por último, para terminar, doctor, acerca de los asambleístas, ¿no? Muchos evidentemente pueden volver a postular, algunos están decidiendo hacerlo nuevamente. ¿Hay algún tipo de parámetro, y se lo pregunto, en cuanto a la legislación interna, ¿no?, electoral que tiene, algunos parámetros que podrían evitar una nueva designación de estos asambleístas, o es que ellos tienen la vía libre para hacerlo sin ningún tipo de problema, así como el señor Guillermo Lasso? Hay una circunstancia diferente entre lo que es la candidatura del binomio presidencial. Así es. En este caso, Guillermo Lasso por haber activado la muerte cruzada, y los asambleístas. El presidente Lasso puede recandidatizarse. Sí. De hecho, existe una voz oficial que ha señalado que él no se recandidatizaría. Pero digamos que las circunstancias en las democracias latinoamericanas inestables hacen que el presidente Lasso se recandidatice. ¿Qué es lo que pasa si él vuelve a ser reelecto? No se considera como una reelección, sino como un voto de confianza por parte del elector para que él termine su periodo presidencial. Un voto de Cosa diferente confianza. con los asambleístas, ojo, porque la activación fue del presidente, la muerte cruzada, hacia los asambleístas. Se entiende por terminado su periodo, ¿sí? Esa es la gran diferencia. En el Ecuador, Carmen, se pueden reelegir las autoridades por el mismo cargo solo 2 veces consecutivas. ¿Qué pasa con ciertos asambleístas que ya fueron reelectos en el anterior periodo legislativo? No pueden candidatizarse, ¿sí? Pero los que cumplieron o estaban dentro de su primer periodo legislativo pueden, a través del voto de confianza de sus organizaciones políticas, recandidatizarse. Ojo con un tema, Carmen, en el Ecuador no existen candidaturas independientes. Es decir,
todas las personas que aspiran a un cargo de representación tienen que tener siempre una organización política detrás que auspicie su candidatura. Así es, doctor. Yo le agradezco mucho, usted ha sido muy claro, de verdad ha sido muy ilustrativo conocer los detalles, porque ahí está, en los detalles está lo sustancial. Le agradezco al doctor Esteban Carmen, Ron, decano de la Facultad de las Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEC, abogado constitucionalista. Muchas gracias por su tiempo. Muy buenos días. Gracias. Un abrazo a la distancia.